La revuelta de las comunidades tuvo un trasfondo económico, podríamos decir, pero sobre todo también tuvo un significado de carácter político. Fue una revuelta a favor de las libertades de las tierras de Castilla, motivada por dos razones. En primer lugar, porque los castellanos no querían a ese nuevo rey Carlos V, que venía con unos afanes muy distintos a los castellanos, y entendían que había sido impuesto de una manera que ellos no querían, y además les quería imponer unos impuestos que los castellanos ya estaban hartos de pagar, unos impuestos para él ser emperador, y además lo que quería hacer sobre todo era poner en cargos importantes a flamencos, a hombres venidos del extranjero. Todo eso motivó la revuelta de las comunidades de Castilla. En el fondo, que lo motivaron aspectos económicos, pretendían unos cambios políticos de envergadura, sobre todo que las ciudades tuviesen mayor representación en las Cortes, por lo tanto que tuviesen las Cortes un mayor poder fiscalizador del rey. En el fondo querían construir un nuevo Estado con una representación popular más importante. No podríamos decir que democrática, porque sería un anacronismo, pero sí una representación popular más fuerte. Por eso la derrota de las comunidades ha sido asimilada como la derrota de la lucha por las libertades, y las consecuencias de la derrota de las comunidades fueron sobre todo la imposición de un absolutismo mucho más fuerte y especialmente la persecución de aquellos que tuvieron que ver algo con los líderes comuneros. Durante mucho tiempo se persiguió a los descendientes de los comuneros, a los llamados herederos de los comuneros, e incluso Felipe II recibió de su padre Carlos V una serie de consejos de atacar o por lo menos tener cuidado con los descendientes de los comuneros. Podríamos decir que debido a la derrota de Villalar, el absolutismo imperó a sus anchas en España, pero sobre todo en la corona de Castilla, que fue la que siguió pagando la mayor parte de los impuestos y sobre todo los más gravosos. Si tuviera buena voz y la garganta de un gallo y el eco de un ruiseñor, para estar siempre cantando y aire que la llevan los cuerpos alados. Debajo de tu ventana tengo de poner un ramo de rosas y flores muy bien adornado. Toledo, cuando conoce la convocatoria a las Cortes de Santiago de Compostela, reacciona indignada contra los deseos del rey Carlos I. El monarca pide a los corregidores que nombren procuradores favorables a la corona. Toledo responde revocando los nombramientos y decide enviar a 4 mensajeros con el cometido de exigir cambios en la temática a tratar en las Cortes, insistiendo en el rechazo imperial, quitar a los extranjeros de altos cargos, devolviéndoselos a los españoles, no sacar el dinero de Castilla y posponer las Cortes y celebrarlas en Castilla. El rey se niega rotundamente. Ordena regresar a los enviados y restituir a los procuradores iniciales, proclives a sus deseos, mandando llamar a Santiago a los más rebeldes, entre ellos Padilla. Su estrategia, lejos de tener éxito, acabó por alentar la rebelión. Cuando los 3 díscolos, Gaitán, Ábalos y Padilla, pasaron junto a la iglesia, emprendieron la marcha para presentarse ante el rey. El pueblo toledano impidió su salida. ¿Dónde vais?, les preguntaban. A comparecer ante el rey, dispuesto a sufrir y pasar cualquier peligro por la libertad de mi ciudad, contestaba elocuentemente Padilla. La multitud se opone gritando: no hemos de consentir que estos caballeros salgan de Toledo, que es perdición para todo el pueblo y gran desagradecimiento dejarlos ir a padecer. En ese momento, la comunidad se adueña de los cargos municipales para gobernar la ciudad en nombre del rey, de la reina y de la comunidad, mientras los realistas salían de la ciudad o se refugiaban en el Alcázar.
En Segovia se dieron dos hechos importantes al inicio de cuando se estaba fraguando la Guerra de las Comunidades, que fueron que aquí se dio el primer enfrentamiento directo entre tropas realistas y tropas comuneras, y también el carácter violento del levantamiento en la ciudad. En la mañana del 29 de mayo de 1520, la muchedumbre se abalanzó sobre el corregidor Juan de Acuña en la iglesia del Corpus Christi. Su ayudante, López Melón, que no debía de estar muy bien precisamente de eso, del melón, salió en su defensa, lo que le costó la vida. Le sacaron a palos y le colgaron de una soga. Al día siguiente, Rodrigo de Tordesillas, procurador de la ciudad, que venía de las Cortes de Santiago de Compostela y La Coruña, donde había votado favorablemente al impuesto que solicitaba Carlos I y que tan enfadado tenía al pueblo de Castilla y al de su ciudad, Segovia en concreto, desoyendo todas las advertencias que le dieron para que saliera huyendo de la ciudad, hizo caso omiso y él quiso dar sus explicaciones donde estaba reunido el común de Segovia, en la iglesia de San Miguel. Allí se presentó con sus mejores galas, subido en un burro y paseándose entre la gente. ¿Qué ocurrió? Pues que fue a acercarse y cuando intentó iniciar sus explicaciones le agarraron por el cuello, le molieron a palos y le sacaron fuera arrastrándole, donde le colgaron por el cuello. Juan Bravo, nombrado capitán de las milicias, consigue contener, con ayuda de tropas venidas desde Madrid y Toledo, a las fuerzas del alcalde Ronquillo, que habían sido enviadas para castigar los asesinatos. La respuesta del pueblo segoviano no se hizo esperar y bajo el grito de «Viva el rey, viva la comunidad y mueran los malos ministros», impiden la entrada del alcalde Ronquillo, obligándole a retirarse hasta Arévalo. El que bebe se emborracha, el que no jura reniega, aquel que se va lo olvida y al que se muere lo entierra. A lo amarillo y a lo verde, a lo morado y lo rojo también. El enfrentamiento de tropas de Segovia, Toledo y Madrid contra el alcalde Ronquillo, que pretendía castigar los asesinatos de Segovia, desató la guerra. Toledo, para afianzar y reforzar el conflicto bélico, convocó Santa Junta en la Catedral de Ávila el 29 de julio de 1520. Acordaron exigir a la corona la anulación del impuesto aprobado en La Coruña, reservar los cargos públicos para los castellanos, prohibir la salida de dinero y nombrar un castellano que sustituya al monarca en su ausencia. Un
borracho se murió y dejó en el testamento que lo entierren en las viñas. Madre mía, qué calor. Esto es Arévalo. Aquí se retiraron las tropas del alcalde Ronquillo de Segovia después de ser rechazadas por el pueblo segoviano comandado por Juan Bravo. Voy a continuar. Ahora vamos hacia Medina del Campo. Allí ocurrió uno de los hechos más trascendentales de esta guerra de las comunidades para, digamos, ensalzar el espíritu comunero. En ciudades como Valladolid, que hasta ese momento permanecían un poquito a la expectativa, se radicalizaron después del incendio de Medina del Campo, un incendio provocado por las tropas realistas para amedrentar al pueblo medinense y que entregaran la artillería que estaba almacenada en el castillo de la Mota. Vamos a ver, esta es una maqueta de la Medina del siglo XVI. Tenemos aquí el castillo de la Mota, la primera de las murallas, y esta es la parte central, la parte ferial. Entonces, sabido esto, lo primero que hay que decir es que el parque de la artillería estaba precisamente aquí, que es a la que vienen Ronquillo y Fonseca a por ella. Las tropas realistas van entrando por los puentes que en estos momentos separan la villa antigua con la zona nueva, que es donde está precisamente la gran plaza ferial. Van por los puentes de San Francisco, por el puente de Cadenas, el que va por la Rúa, y el puente de Zurradores. Entonces van prendiendo estas tropas todo lo que van encontrando. Principalmente parece ser que el incendio entra a partir del convento de San Francisco, donde estaba el archivo municipal, precisamente. Se pierden pues todos los documentos medievales. Calle de San Francisco, la Rúa Nueva, las 4 calles, un espacio urbanístico muy interesante, y las aceras, parte de las aceras de la Gran Plaza Mayor hasta la calle del Almirante. Toda esta zona es la que, según la documentación que conocemos, se incendiaría en la quema de Medina, de 1521, que asola la parte ferial y que con el tiempo pues, va a dar lugar a las ordenanzas que se confirmarán en 1522. Esta es la calle del Almirante. Fue una de las que sufrió el incendio. Medina se encuentra en medio de la confrontación económica de aquel momento, entre Segovia y Toledo, como principales capitales en la manufactura textil, y Burgos, que controlaba las importaciones que llegaban de Europa. La postura que tome Medina del Campo en la guerra de las comunidades será importante. El Consejo Real había decidido vengar los asesinatos del 29 de mayo en Segovia. Para ello envía tropas al mando del alcalde Ronquillo
pero es rechazado por Padilla. Deciden emplear contra la capital segoviana la artillería real, almacenada en el Cerro de la Mota, en Medina del Campo. El 21 de agosto, el ejército real, con Ronquillo, parten hacia Medina, con 1.200 lanzas y 200 escopeteros. La población se niega rotundamente a entregar las armas. Tras 4 horas de tensa conversación, el líder realista advierte que si no lo hacen por las buenas, se lo arrebatarán por la fuerza. Fonseca, enviado por el Consejo Real, idea un descabellado plan: provocar un incendio para forzar la rendición de los medinenses. Se les va de las manos y el resultado es que gran parte de la villa fue devastada por las llamas. El incendio de Medina del Campo provocó una enorme indignación en toda Castilla. Como no podía ser de otra manera, la primera ciudad en rebelarse fue la propia Medina. Al día siguiente sería el turno de Valladolid, que desde ese momento se convertirá en capital radicalizada de la rebelión comunera. En Tordesillas estaba recluida doña Juana la Loca, la reina, la madre de Carlos I, recluida por loca, y algunos dicen que por su hijo, para evitar que ella gobernara y coger el mando del trono. Padilla, frente a las tropas comuneras, tomó la ciudad de Tordesillas. Con ello pretendía tener en posesión, digamos, me permitís la palabra, de la reina, para intentar conseguir que se pusiera de su parte y ganar su favor. No, en principio, la reina se mostró entusiasmada y accedía a todo, diciendo que sí, que apoyaba, que le parecía todo correcto, que muy bien, en definitiva, pero no firmó. Daba largas y lo que hizo fue ganar tiempo. Yo creo que pensando en lo que podía venir después y si se decantaba de un lado o de otro la guerra de las comunidades. Y como así fue. O sea que muy loca, no sé si estaba, pero lista también. A primeros de diciembre de 1520, Pedro Girón era jefe militar del ejército comunero. Aquí, en Villabrágima, ocurrió un hecho insólito. Unos cuentan que por traición y otros por impericia militar. El caso es que Pedro Girón, alarmado por un movimiento de tropas del ejército realista para reforzar Simancas, se desplaza hacia Villalpando, dejando vía libre para tomar Tordesillas por parte de los imperialistas, hecho que ocurre el 5 de diciembre. Con la reina Juana
en poder de los realistas, se acaba la posibilidad de que ella legitime las ambiciones comuneras. Esto tendrá graves consecuencias en el futuro en esta guerra de las comunidades. Estando yo en la mi choza, remendando mi zamarra, vi venir a 7 lobos. Entre los meses de enero y marzo de 1521, Antonio de Acuña, obispo de Zamora, fue enviado por la Junta por Tierra de Campos con el fin de expulsar a los realistas, instaurar una administración procomunera y recaudar impuestos en nombre de la Junta. Acuña, nacido en Valladolid, a sus 70 años vestía cota de malla, combatía a caballo y no le temblaba la mano en el momento de dar muerte al enemigo. El cura guerrero fue una auténtica pesadilla para los intereses de la corona. Los campesinos y clases bajas de Tierra de Campos no tardaron en adherirse a la causa comunera, viendo en Acuña la oportunidad de quitarse el yugo opresor de los señores y nobles. Este hecho, a la larga, resultaría determinante en el desenlace de esta guerra y contraria a los intereses comuneros. La nobleza se pondrá de parte del rey Carlos I, como reacción al tinte antiseñorial que tomaba el conflicto. La gente de los campos de Palencia y Valladolid constituyeron el más sólido bastión del movimiento comunero y contribuyeron a engrandecer la leyenda del obispo guerrero y ambicioso que animaba a los pobres a levantarse contra los poderosos. Era recibido como un auténtico liberador en los pueblos sometidos a una brutal explotación señorial. Los saqueos del cura no se hicieron esperar. Arrasó una extensa zona de Tierra de Campos. Los realistas deciden enviar tropas para frenar sus ataques. Toman con facilidad la fortaleza de Ampudia. La Junta Comunera ordena contraatacar. El 16 de enero de 1521, Padilla, junto a Acuña y 4.000 hombres, parten del castillo de Trigueros del Valle hacia Ampudia. 3 días resistieron los realistas las duras embestidas comuneras antes de deponer las armas. Rápidamente, Padilla se dirige a la cercana localidad de Torremormojón. El asedio de su fortaleza duró hasta que la amenaza de incendiar el castillo con sus moradores forzó su rendición. El pueblo suplicó clemencia a Padilla, pero no hubo piedad. El saqueo fue brutal. Pa' las mangas de los dientes de tu boca, tenedores para el ama. Y aquí termina la historia de la perrilla guardiana que se ha cogido a la loba y a la corderilla. ¡Salva! Tras los éxitos militares en Tierra de Campos, Padilla planea un nuevo ataque. El objetivo será crucial, Torrelobatón. La villa era propiedad del almirante de Castilla y conocida era la enemistad entre ambos, lo que convertía a esta localidad en un caramelo muy goloso por la venganza personal de Padilla. Además, era un lugar estratégico de primer orden al encontrarse en el centro del triángulo que formaban Medina de Rioseco, Valladolid y Tordesillas, lugar desde donde se podían cometer ataques militares con mucha facilidad. Entre el 17 y el 21 de febrero de 1521, las tropas comuneras permanecieron en la localidad cercana a la capital de Valladolid, llamada Zaratán. Allí se reforzaron y el día 21 a las 2 de la madrugada partieron hacia Torrelobatón. El asedio a la villa duró 3-4 días hasta su rendición. Este éxito importantísimo para los comuneros no fue aprovechado porque en vez de continuar los ataques y aprovechar la inercia de éxitos que traían, permanecieron inactivos un tiempo aquí, lo que llevó a la desidia, a la inacción y sufrieron muchas deserciones, además de no pagarles el sueldo a los soldados.
Se acerca el fin. Los comuneros, 6000, salen de Torrelobatón hacia Toro. Las tropas del rey Carlos I desde Peñaflor les persiguen y su caballería con 600 lanzas les alcanzan en este lugar, una llanura junto a un arroyuelo cerca de Villalar. La sorpresa, el cansancio, la lluvia y el fango hacen que muchos huyan perseguidos, dejando estos campos llenos de armas y cadáveres, unos 1000. Solo unos pocos lucharon. Padilla desoyó las voces que le instaban a la retirada. No permita Dios que las mujeres digan en Toledo que traje a sus hijos y esposos a la matanza, y yo me salvé huyendo. Cuentan que dijo. Padilla, derribado de su caballo, fue hecho prisionero, al igual que Bravo y Maldonado. Al día siguiente fueron decapitados en la plaza de Villalar, en presencia de toda la nobleza de Castilla. Juan Bravo, que se resistió a morir, pidió ser ejecutado antes que Padilla, para no ver a su capitán sufrir el cadalso. Padilla murió con entereza, y al ver el cadáver de Bravo exclamó: «Ahí estáis vos, buen caballero». Las cabezas de los 3 líderes comuneros fueron expuestas en la plaza de Villalar. En Villalar fueron enterrados. Desde entonces, ya Castilla no se ha vuelto a levantar. y en abril para más señas y en Villalar justicia quienes justicia pidieran y en Villalar justicia quienes justicia pidieran. Siempre añorando una junta o esperando un capitán.